Aquí estamos, mi gente. Vamos a seguir hablando de cómo terminar un contrato de trabajo, en esta ocasión con responsabilidad para alguna de las partes. Esto lo establece el artículo 69 del mismo Código Laboral. Dice así la ley: el contrato de trabajo puede terminar con responsabilidad para alguna de las partes por el desahucio, según lo establece el artículo 75 del Código Laboral. El desahucio no es más cuando una de las dos partes decide ponerle término al contrato de trabajo, muchas veces sin explicar causa o razones algunas por la cual decide terminar este contrato de trabajo. Ahora, esto genera una obligación, llámese para el empleador, cuando el empleador es el que decide ejercer el desahucio. Esto quiere decir que si el colaborador le corresponden prestaciones laborales que se adquieren a partir de los 3 meses, entonces el empleador debería de pagarle las prestaciones laborales que ese colaborador tiene generada hasta el momento, si es el empleador que decide ponerle término al contrato de trabajo. Sin embargo, cuando el empleado renuncia, es lo mismo que decir que es cuando el empleado ejerce el desahucio. Entonces, quien pierde los derechos a prestaciones laborales es el empleado o el colaborador, porque éste ejerció el desahucio o le puso término al contrato de trabajo. Y si no puso un preaviso anticipado, entonces pierde lo que son sus derechos a prestaciones laborales. Otra forma de cómo terminar el contrato de trabajo es por el despido del trabajador. El artículo 87 establece todas las pautas que un empleador debe de tomar en cuenta para ejercer un despido. Y si cumple una de las características o de los acápites que establece el artículo 87, entonces puede ejercer un despido, y este se va a entender que es un despido justificado. Por ejemplo, si una persona se encuentra utilizando, por ejemplo, ingiriendo bebida alcohólica, o en su defecto utilizando drogas que es prohibido utilizarle en la empresa, o faltándole el respeto a uno de sus compañeros o a su empleador, y existen pruebas fehacientes, entonces se puede ejercer un despido justificado. A la misma vez, si no puede demostrar ninguno de los acápites o de los literales del artículo 87, entonces se interpreta como un despido injustificado. Entonces el empleador debería de pagarle todas sus prestaciones laborales a dicho colaborador porque lo despidió injustificadamente. Por lo que antes de ejercer este tipo de término o ejercer el despido, el empleador o la persona responsable debería de estar clara y tener pruebas fehacientes para poder ejercer dicho despido. Otra forma que termina con responsabilidad para alguna de las partes se llama por la dimisión del trabajador. O sea, en esta ocasión quien ejerce la demanda es el empleado o el trabajador. ¿A quién se le ejerce? Al empleador o a una persona responsable de la empresa. La dimisión se dan muchas veces, según lo establece el artículo 96, cuando hay un abuso laboral entre el empleador y el empleado, cuando también hay acosos sexuales, cuando se entiende que el empleador está imponiendo tareas que no fueron pautadas en el contrato de trabajo previamente antes de ejecutar la misma. Entonces, cuando se encuentra una violación a uno de estos literales que establece el artículo 96, entonces el colaborador puede ejercer una demanda por dimisión. Y si esta demanda es justificada, automáticamente el empleador tiene que pagarle todas sus prestaciones laborales porque realmente los jueces determinaron que hubo un abuso o un maltrato según lo que establece el artículo 96 de parte del empleador o su
responsable. Pero de no ser así y el colaborador no tiene las pruebas fehacientes para poder demostrar la misma, entonces quiere decir que esa dimisión es injustificada y por lo tanto entonces pierde todo su derecho a lo que corresponde a prestaciones laborales. Y estas son las 3 formas de cómo termina un contrato de trabajo con responsabilidad para algunas de las partes. A continuación vamos a hablar un poco qué son las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales son el derecho que contempla el Código Laboral de la República Dominicana y que les corresponde a los empleados dependiendo en la manera en la que se termine un contrato de trabajo. O sea, si el contrato de trabajo termina por desahucio de parte del empleador, le corresponden prestaciones laborales. Si automáticamente es el empleado que ejerce el desahucio o renuncia, no le corresponden prestaciones laborales. Si es un despido justificado, no le corresponden prestaciones laborales al empleado, y si el despido es injustificado, sí le corresponden prestaciones laborales. Si el empleado demanda por dimisión y ganó la demanda por dimisión, le corresponden sus derechos a prestaciones laborales, pero si no pudo justificar su demanda por dimisión, entonces pierde sus derechos a prestaciones laborales. Las prestaciones laborales está conformada por lo que se conoce como el preaviso y el auxilio de cesantía. O sea que cuando hablamos de prestaciones laborales tenemos que aludir que estamos refiriéndonos a lo que conocemos como preaviso y auxilio de cesantía. Entonces vamos a hablar un poco qué es el preaviso. El preaviso, de acuerdo al artículo 76 del Código de Trabajo, dice que es un aviso anticipado que se le debe hacer al empleado o al empleador cuando se va a prescindir de sus servicios en la empresa. En caso de no hacerse este preaviso al empleado, le corresponde un pago por este concepto de acuerdo a la siguiente escala. Por ejemplo, de 3 a menos de 6 meses le corresponde 7 días de salarios ordinarios. De 6 a menos de 12 meses le corresponde 14 días de salario ordinario. Y de 1 año en adelante le corresponde 28 días de salario ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que a un colaborador que ya no va a trabajar más en la empresa, el empleador, dependiendo el tiempo que el colaborador tiene, le tiene que preavisar o anticipar que ya no va a trabajar en esa empresa. Si por ejemplo este colaborador va a trabajar hasta el 30 de marzo como fecha límite, el empleador debería de decirle: mira, tu última quincena va a ser hasta el 30 de marzo. Entonces, si este colaborador tiene más de 3 meses y menos de 6, entonces le dice: según lo que establece el artículo 76, te corresponden 7 días de salario ordinario por concepto de preaviso. El colaborador está obligado a tener que trabajarlo siempre y cuando el empleador quiera. Por lo tanto, cuando el colaborador lo trabaje, entonces se le van a pagar 7 días de preaviso. Esto es aparte de su quincena, porque su quincena, la última que él cobró, cerró el 30 de marzo. Quiere decir que cuando usted busque los días calendario, se van a trabajar en abril, por lo que no se le va a pagar quincena en abril, sino se le va a pagar los días trabajados por concepto de preaviso. Si el colaborador no quiere trabajar el preaviso y le corresponden estos días trabajarlo conforme al tiempo que tenga y él no quiere trabajarlo, entonces tampoco el empleador está obligado a pagarse. Todo va a depender en el acuerdo que entren el empleado o el empleador, ya que también se da el caso que muchos empleadores deciden mejor pagar el preaviso sin tener el colaborador que trabajarlo, porque se han demostrado a través del tiempo muchas cosas raras que han hecho colaboradores después que ya saben que no van a trabajar en esa empresa. Hacen algunos problemas que mejor los empleadores deciden pagarle ese dinero sin tener que ellos trabajar. Pero todo eso va a depender en el mutuo acuerdo que queden entre el colaborador y el empleado. Así que usted sabe,
Ya usted sabe, de 3 a menos de 6 meses le corresponden 7 días de preaviso o de salario ordinarios. De 6 a menos de 12 le corresponden 14 días y de un año adelante le corresponden 28. ¿Cómo serían esos cálculos? Oh, eso es facilísimo. Por ejemplo, si un colaborador, vamos a suponer, gana 30,000 pesos mensual, usted lo divide entre 23.83 y eso es lo que se conoce como salario diario ordinario. Si le corresponden 7 días, el salario diario usted lo multiplica por 7 o por la cantidad que dé. Y ese es el pago que se le va a hacer a un empleado que cobra 30,000 pesos mensuales y que su salario diario son 1.258,91. Se le va a pagar 8.812,42. Y así sucesivamente dependiendo del tiempo que tenga. Bien. Asimismo, también es bueno conocer qué es el auxilio de cesantía. El auxilio de cesantía, como su nombre lo dice, es el tiempo que va a durar cesante, llámese el colaborador cuando se le ejerza un desahucio libremente, o sea, el tiempo que va a durar cesante o sin trabajo, o en su defecto, cuando el colaborador es el que ejerce el desahucio o pone su renuncia, el tiempo cesante que va a durar el empleador sin la persona de ese puesto de trabajo. Entonces, los expertos de materia laboral lo que determinaron fue lo siguiente: en determinar un fondo que le pueda servir al colaborador más o menos como una subsistencia de vida que le pueda durar entre 1, 2 o 3 meses hasta que éste pudiera encontrar un trabajo. Entonces, por eso cuando hablamos de cesantía tenemos que hablar de una indemnización que se le hará al empleado cuando el empleador ejerce el desahucio o que se le hará al empleador cuando el empleado es el que pone su renuncia. Y usted diría, ¿y el empleado tiene que pagar dinero para eso? No, el empleado no tiene que pagar dinero, porque se supone que si las empresas son organizadas, las empresas tienen que hacer una proyección de lo que se conoce como un fondo de cálculo de prestaciones laborales y derechos adquiridos, que es lo que se conoce como provisión que se tiene que hacer mensualmente. Por ejemplo, si a un colaborador le corresponden 100,000 pesos de prestaciones laborales dentro de un año, sin importar que el colaborador haya entrado en enero, los expertos financieros lo que le recomiendan al empleador es que esos 100,000 pesos lo dividan entre 12 y que vayan provisionando esa parte mensual, que la vaya ahorrando para que si tiene que terminar el contrato de trabajo, el empleador no tenga que estar haciendo lío para buscar este dinero, sino que lo tenga ya ahorrado en esos fondos. Por lo que si el empleador tiene estos fondos ahorrados y el colaborador renuncia, ese ahorro que estaba ahí como provisión del cálculo de prestaciones laborales, entonces ya el empleador va a hacer uso de él porque el empleado renunció a ese derecho. Por ende, que se dice que el empleado ha de pagar la cesantía, pero ¿dónde la paga? De su ahorro que le correspondían por el tiempo que tenía trabajo. Entonces ya usted lo sabe, cuando hablamos de cesantía estamos hablando de indemnización. Ahora, ¿cómo yo sé cómo debería de pagar la cesantía? Miren y qué fácil. Dice que de 3 a menos de 6 meses, la palabra menos de 6 meses o menos es muy importante, de 3 a menos de 6 meses, 3 porque a partir de los 3 meses es que se adquiere el derecho al cálculo de prestaciones laborales y en este caso pone un rango de 6 meses, menos de 6 meses porque si llega a 6 meses entraría en otro rango. Entonces de 3 a menos de 6 meses le corresponden 6 días de salario diario ordinario, que ya usted sabe cómo se determina. De 6 a menos de 12 meses le corresponden 13 días y de un año a menos de 5 años le corresponden 21 días por cada año. O sea que si el colaborador tiene un año le corresponden 21 días, si tiene 2 años le corresponden 21 por 2, si tiene 3 le corresponden 21 por 3, si tiene por ejemplo 4 años y 6 meses le corresponden 21 por 4 más los 13 días, o sea que aquí es acumulativo, o sea que el dinero grueso está acá. Y de 5 años en adelante también cambian las reglas del juego. De 5 años en adelante se le calculará 23 días por cada año.
Llámese que si el colaborador tiene, por ejemplo, 6 años trabajando, se calcularían 6 años por 23. Si tiene, por ejemplo, 5 años y 3 meses, se le calcularían los 5 años por 23 y los 3 meses se le sumarían 6 días porque es acumulativo. O sea que cuando hablamos de cesantía, ahí es que realmente están los chelitos. Por lo tanto, vamos ahora a hablar de qué son los derechos adquiridos para que así usted pueda tener el conocimiento completo con relación a esta materia. Pero eso lo vamos a ver en un próximo video para que así usted pueda tener todas las informaciones del lugar. Nos vemos hasta el próximo video.